En la vida cristiana nosotros pasamos por diferentes circunstancias, sean de alegría o sean aflicción en nuestra vida. Para los que estamos en Cristo es una bendición cualquiera de las dos. Estar en aflicción es de bendición y estar alegres también nos anima a dar gloria al Señor, a darle gracias por la bondad, por su fidelidad, por su protección, por su benevolencia. A nosotros que somos cristianos, aquellos que no son cristianos tienen momentos de aflicción también, tienen momentos de alegría, pero ellos confían en sus fuerzas, en sus habilidades, en su economía quizá, o en lo que ellos creen. Y en las aflicciones ellos también se ven endurecidos en ocasiones en su corazón, o en ocasiones en esos momentos de dificultad para ellos acuden a diversas cosas para poder calmar su ansiedad o calmar su preocupación. Pero sin esperanza. Nosotros en Cristo tenemos esperanza porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros e intercede. Y esa es una gran bendición que cada uno de nosotros tenemos. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en momentos de aflicción podemos acudir al Señor. Y nuestro Dios usa esos momentos de aflicción para poder moldearnos, esos momentos de aflicción para poder moldear nuestro carácter, que se asemeje cada vez y vez más a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana la intención es que podamos entender esto. Las aflicciones en un cristiano, en aquel que ha nacido de nuevo, son de bendición porque forman parte del plan perfecto de Dios, del Dios soberano que controla todo. Y esa es la intención, que veamos hoy el qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debemos hacer como cristianos ante la aflicción, el por qué es importante y el para qué, el propósito por el cual el Señor permite las aflicciones, las dificultades en nuestra vida. Dice su palabra en Juan 15:33 que en la vida tendremos aflicciones, en la vida tenemos muchas pruebas y tristezas, pero dice nuestro Señor Jesucristo que Él estará con nosotros, Él ha vencido al mundo. Y de esa manera vamos a entrar. Busca en tu Biblia, por favor, en Santiago. Vamos a leer Santiago. Probablemente estos versículos ya te los sepas de memoria, y si no, pues aquí los volvemos a recordar. Santiago capítulo 1, y vamos a estar viendo solamente del 2 al 4, pero ahorita voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. En lo particular, a mí este pasaje me gusta en cómo dice en la Biblia de las Américas, así que espero su comprensión. Lo voy a leer en la de las Américas. En Santiago, capítulo 1, versículo 2: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El autor de esa epístola, de esa carta, es Santiago, el apóstol Santiago, también llamado Jacobo, hermano de Jesús. Él es el autor de esta carta y escribe para judíos extranjeros, aquellos judíos cristianos. Pero bendito sea Dios que ahora somos nosotros su pueblo y podemos entenderlo y podemos también aprender de esto. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, confiando en esto, nosotros podemos entender que el Señor también nos llama
en estos pasajes. Y empezando ahí en el versículo 2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago anima a los hermanos, a aquellos cristianos, a que tengan alegría en la aflicción. Y te voy a decir lo que Santiago no dice. Santiago no dice que vayan por el mundo orando a Dios para que tengan aflicciones día con día. No hace eso en nosotros, que nosotros anhelemos las aflicciones. No. Santiago les anima a que en esa circunstancia, en esa dificultad, en esa aflicción, podamos encontrar gozo. Y esto no es por un impulso emocional, hermano, porque muchas veces pudiéramos decir, ¿cómo puedo estar dentro de una aflicción y estar alegre? Pues como que no suena algo lógico, pero esto es un impulso racional, no emocional, hermano. Esto es entender que el Señor controla todo, y por medio de eso nosotros podemos confiar en Él, en que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él permite las cosas con un plan perfecto, que nosotros no entendemos, pero está dentro del plan perfecto de Dios. Esa actitud que debemos tener nosotros en la debilidad, en la aflicción, en la dificultad que estamos pasando, es una actitud, no una emoción, una actitud que va guiada por medio de la palabra. En Filipenses 2 nos habla de tener la misma actitud que tuvo Cristo. La misma actitud que tuvo Cristo, esa actitud de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo no iba saltando de alegría cuando estaba siendo azotado. Él padeció y Él sufrió. Él tenía la actitud correcta delante de Dios. Él entendía que debía esperar en el Señor. Nosotros encontramos en diversos pasajes de la Escritura ejemplos que nosotros podemos imitar en esto, en la aflicción que tenían y el gozo que encontraban en esa aflicción. Tenemos un ejemplo ahí en los apóstoles. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41. Bueno, desde el 40. Ya conocemos quizá esta historia. Estaba Pedro y los discípulos proclamando la palabra de Dios, anunciando el evangelio. El Consejo Supremo no le gustó esa idea y mandó a traerlos, mandó a que dejaran de predicar la palabra de Dios. Lo que les contesta Pedro es que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso no les gustó. Lo que pasa después es que en ese Consejo Supremo deciden dejarlos libres, pero antes de dejarlos libres, azotarlos. Y los dejan libres para que pudieran ellos en un tiempo posterior quizá desarmar esa idea que tenían, porque ya habían ido muchas personas que se creían importantes y que tenían muchos discípulos, y después de un tiempo pues ya se esparcían y no era cierto. Pero les quedó el temor por si estaban en contra del verdadero Dios. Pero aún así, dice el versículo 40, los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. La cantidad de azotes que recibían en ese entonces por rebeldía eran 39 azotes. Y esa cantidad de azotes eran de personas que se dedicaban a eso. No es como que nosotros vamos y le pegamos a alguien azotes. Ellos tenían la habilidad, tenían la fuerza. Y yo no me imagino ahí a los apóstoles y a Pedro diciéndole: mira qué alegría que me están golpeando, que me están azotando. Esa alegría no es de la que habla aquí Santiago. Dice el versículo 41, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Para nosotros que estamos en Cristo es un privilegio, hermano, padecer a causa de Cristo.
Es un privilegio estar en aflicción porque nuestro Dios nos moldea nuestro carácter en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y somos probados con la intención de que nuestro Señor Jesucristo forme ese carácter, que el Espíritu de Dios haga esa transformación en nuestra mente, y nuestra mente y corazón cada vez se parezcan más a Cristo. Esa es la intención. Ahora, la aflicción revela en dónde está puesta nuestra confianza, en dónde está nuestro corazón. Porque cómo es que actuamos nosotros. Vemos algunos pasajes aquí, algunas historias de siervos de Dios que actúan de esa manera con alegría. Pero lo cierto es que en nosotros en ocasiones viene la aflicción y nos desanimamos. En ocasiones viene la aflicción y lo que hacemos en algún punto es quizá no entenderlo y culpar quizá a Dios. Pero eso no es de lo que habla aquí Santiago. Santiago nos dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas aflicciones. Va a haber muchas, no una, muchas aflicciones en nuestra vida. ¿Y cuál es la manera en la que nosotros podemos y debemos enfrentar esas dificultades? En Romanos 8:28 el apóstol Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Abre tu Biblia ahí en Romanos. Capítulo 8 y versículo 28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Con este versículo es suficiente, hermanos, para poder entender que estamos en el plan del Señor y que todas las cosas, no algunas, no una o dos, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Así es que todas las aflicciones que pudieran pasar en nuestra vida, todas las dificultades que pudieran estar presentes en nuestra vida, no hoy puede ser, y mañana y en los días, están orquestadas por nuestro Dios. Nuestro Dios controla todo, y esa aflicción, y es lo que nosotros debemos entender y comprender en nuestro corazón. Vamos al Salmo 119, versículo 75. El salmista lo entendía muy, muy bien, y es lo que nosotros debemos entender, debemos considerar. 119, 75. Dice la palabra de Dios: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Entendemos, hermanos? Lo disciplinó porque lo necesitaba. Ahora voy a leer la Biblia de las Américas. Esa parte dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. El Señor sigue siendo fiel. Aún en momentos de aflicción, el Señor tiene su plan que está llevando a cabo en nuestra vida. Nosotros no lo entendemos, pero podemos confiar en que el Señor es el Dios todopoderoso, inmutable. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestro Dios forma nuestro carácter y la imagen de Cristo en nosotros mediante las aflicciones. Y quizá no podemos entenderlo, escapa de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión, pero nosotros podemos entender que Él conoce la aflicción, Él controla la aflicción y Él permite la aflicción en nosotros. Y si nosotros entendemos que el Señor es soberano, es justo, es benevolente y Él no cambia, podemos entender que pueden pasar miles de cosas a nuestro alrededor, pero el Señor no cambia. Confiemos en el Señor en todo momento. Y aquí podemos entender el qué es lo que tenemos que hacer en medio de la aflicción. En medio de la aflicción nosotros tenemos que confiar en el Señor y estar alegres, estar gozosos.
porque conocemos a nuestro Dios, porque conocemos que Él no cambia, que Él es el Todopoderoso, el inmutable, el soberano, el justo, el Dios de amor. Y por eso nosotros podemos estar alegres en medio de la aflicción. Ahora, ¿por qué? ¿Hay alguna razón? Dice, vamos a Santiago nuevamente. Igual, capítulo 1. Y en el versículo 3. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La impaciencia es un acto de rebeldía en contra de nuestro Dios. Es un acto de que en esa persona no hay sabiduría, porque no nos conformamos con lo que el Señor tiene para nosotros, porque cuando viene la aflicción o vienen los problemas o las dificultades, nosotros creemos que no merecemos eso. Es un acto de rebeldía la impaciencia. Tenemos ejemplos como Abraham y Sarai. El Señor le prometió a Abraham y a Sara tener descendencia muy, muy grande. Y el Señor tardó 25 años en responder esa promesa para que naciera Isaac. Pero hubo impaciencia por parte de Sara. A los 10 años entregó a Agar, su sierva egipcia, a Abraham, porque ella creía que ese era el plan del Señor, que con eso le iba a dar descendencia. Y no era cierto. Vemos la impaciencia, la falta de sabiduría. También recuerdan a Saúl cuando iba a enfrentar a los filisteos. El Señor le encargó que esperara a Samuel para que ofreciera ofrenda y le iba a dar instrucciones ahí. Saúl no quiso, no lo esperó. El Señor se desagradó de Saúl y le quitó el reino por desesperarse, por no tener paciencia. Necesitamos paciencia en medio de la aflicción para poder permanecer, hermanos. A veces somos tan impulsivos o queremos las cosas tan rápido que nosotros oramos algo al Señor y queremos que mañana mismo nos responda, pero nuestro Dios, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Él está fuera, de hecho, del tiempo. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, por favor, capítulo 4 y versículo 12. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque esas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Vemos otra vez al apóstol Pedro diciéndoles que se alegren en medio de las aflicciones. Es el mismo Pedro que fue azotado y salió alegre de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el privilegio de ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. La paciencia es importante en el pueblo de Dios. En nosotros como hijos de Dios debemos ser pacientes y esperar la voluntad del Señor mientras obedecemos y tenemos contentamiento en nuestro corazón. El Señor le mandó a Noé que construyera un arca y le dio las medidas. Y quizá algunos pensarán que esa construcción, y sin llover, tardaría unos meses, 1 año, 2, 5, 10 años. La realidad es que se estima que fueron alrededor de 75 años esa construcción del arca, en el que quizá Noé pues pasó burlas y quizá fue discriminado, ¿no? por obedecer al Señor, pero él fue paciente, y es lo que nosotros debemos mostrar en nuestra vida cristiana. Ser paciente es la capacidad de esperar algo sin alterarse, aún en momentos difíciles. Déjame decirte algo, esa capacidad no viene de nosotros,
Nosotros siempre tendemos a hacer lo que es en contra de la voluntad de Dios. Para eso necesitamos la ayuda del Señor en todo momento, la ayuda de su Espíritu en nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, 12. Dice así el apóstol Pablo a los colosenses: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y nuevamente paciencia. Paciencia, necesitamos ser pacientes mientras esperamos al Señor. Paciencia, necesitamos conformarnos a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Así que cuando venga una situación difícil o una aflicción en tu vida, alaba al Señor, da gracias, es parte del plan perfecto de nuestro Dios. Vamos a los salmos otra vez. En el Salmo 37, versículo 7. Ve qué hermoso, hermano. El salmista entendía esto. Él tenía que tener paciencia en los tiempos del Señor, paciencia en lo que Dios ha determinado. Dice así su palabra: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. El salmista sabía que tenía que esperar en el Señor y esperar a que el Señor actuara, no él tomar cuenta de lo que él creía correcto. Él tenía que permanecer paciente en el Señor. Entonces ya vimos qué es lo que debemos hacer. Debemos estar alegres en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque esto producirá en nosotros paciencia. Nosotros desarrollaremos paciencia en el Señor. Tendremos contentamiento con lo que Dios quiere para nosotros en toda circunstancia. Ahora, ¿para qué? ¿Hay un propósito? Sí lo hay. Vamos otra vez a Santiago. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4, así, capítulo 1, versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, hablando de la paciencia y de la oportunidad para desarrollarse, dice, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Perfectos y completos. El propósito del Señor en medio de la aflicción es que seamos completos y perfectos. Ese es el propósito. Es la madurez que nosotros necesitamos en medio de la aflicción. Ese es el fin. Nuestro carácter se va asemejando más a nuestro Señor Jesucristo, en lo que nosotros, en cuanto pasan aflicciones, maduramos en nuestra fe, maduramos en el conocimiento de la verdad, de lo que Él ha revelado. Y Él nos ha dicho que todas las cosas cooperan para bien, todas las cosas. Entonces, en el momento que viene una aflicción, en el momento que viene una prueba o una dificultad, es una nueva oportunidad para desarrollar nuestro carácter, hermano. Y es lo que nosotros debemos hacer cada que haya una dificultad. Muy diferente a aquellos que no conocen a Dios, que andan sin esperanza, sin sentido. Nosotros tenemos una esperanza, y que es que Cristo forme su carácter en nosotros por medio de su Espíritu. Seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos. En la aflicción y en medio de la prueba y de la dificultad, nuestro Dios derriba nuestras fortalezas que creemos, aquellas seguridades que quizá tenemos, y nos hace ver como lo que realmente somos, tan frágiles, tan incapaces. El Salmo 103, más o menos por el versículo 17, dice que el hombre es como la hierba, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no lo reconoce. Nosotros podemos entender lo frágiles, lo pequeños que somos,
lo incapaces que somos y lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es el Señor Dios Todopoderoso. En la debilidad que tenemos, Dios actúa con poder. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 12, 9. Vamos a leer desde el versículo 6, por favor. 2 de Corintios 12, 6. El apóstol Pablo dice: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, vean lo que le dice el Señor: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. En medio de la debilidad, en medio de la aflicción. Y dice el apóstol Pablo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. Romanos 5, 3. Y vean esa consistencia, hermanos. O sea, tenemos al apóstol Pedro, tenemos al apóstol Santiago, tenemos al apóstol Pablo hablando de lo mismo: alegría en medio del sufrimiento, alegría en medio de la aflicción. Romanos 5, 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo voy a leer en la de las Américas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nuevamente, paciencia es lo que necesitamos, ser pacientes en el Señor. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Un tiempo breve. Va a haber aflicción en nuestro caminar. Va a haber dificultades en nuestro caminar. Pero dice aquí que es por un tiempo breve. ¿Sabes cuál es ese tiempo breve, hermano? Hasta que tú y yo muramos o nuestro Señor Jesucristo venga. Es un tiempo breve, aunque lo veamos como muchos años. La realidad es que vamos a estar con el Señor por la eternidad, viéndole cara a cara y adorándole, conociéndole tal cual es. Entonces el tiempo en el que estamos aquí es un tiempo breve, y en este tiempo breve nosotros vamos a padecer, vamos a ser afligidos, a tener dificultades. Pero tenemos esperanza en Cristo. Vamos al Salmo, otra vez, 119. Versículo 71, 119, 71. Y nota lo que dice aquí: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Lo ves, hermano? Es una bendición sufrir en Cristo. Lo voy a leer ahora en la de las Américas. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido. Es bueno para nosotros que padezcamos, que estemos en aflicción. Debemos esperar con paciencia en el Señor. Moisés caminó 40 años en el desierto. El pueblo de Judá fue oprimido y exiliado por Babilonia por 70 años. Y nosotros a veces no queremos ni esperar un tiempo corto, una semana, un mes. Y el Señor conoce
nuestras necesidades. El Señor actúa en nuestra debilidad. Nuestro Dios tiene el plan perfecto en cada uno de nosotros, a todos los que le amamos. Entonces, en medio de la aflicción, nosotros podemos reconocer que el Señor reina, que el Señor es el todopoderoso, el soberano, el benevolente. En medio de la aflicción, nosotros podemos reconocerlo y dar gloria a Dios. Un cristiano maduro se caracteriza por recibir sabiduría de lo alto. Ahí en Santiago 1:5, tiene una fe firme. En el versículo 6 y 7, tiene dominio propio, es obediente y tiene un entendimiento correcto acerca de este mundo en el cual somos pasajeros. Y déjame darte esta diferencia, porque muchas veces confundimos la paciencia con la falta de dominio propio. La paciencia no es como cuando le decimos: Señor, dame paciencia porque ya no aguanto a este vecino. Esa no es la paciencia de la que habla Santiago. La paciencia de la que habla Santiago es esperar en el Señor sin desviarse, sin alterarse. Esa es la paciencia de la que habla Santiago. Y esa es la manera en la que nosotros debemos vivir, debemos actuar y debemos reconocer al Señor en nuestras vidas. La palabra de Dios en muchos pasajes nos habla que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, y nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y mientras estamos aquí, actuemos con paciencia, pongamos nuestra esperanza y nuestra mirada en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: pongan toda su esperanza en la salvación que se nos traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea revelado. Es en quien tenemos que esperar. Y mientras esperamos con paciencia en nuestra debilidad, en nuestra aflicción, en nuestra dificultad, ocupémonos de lo que realmente importa, ocupémonos de lo que realmente importa, las cosas eternas, y tengamos la actitud correcta. ¿Qué es lo que debemos hacer nuevamente? Tener una actitud de gozo y de alegría en medio de la dificultad, en medio de la prueba, de la aflicción. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a desarrollar paciencia que necesitamos como pueblo de Dios, esperar en el Señor. ¿Para qué? El propósito es que Cristo sea formado en nosotros y nosotros seamos perfectos y completos, seamos maduros en la fe. Ese es el fin. Vamos a Filipenses capítulo 1, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 1 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Una vida pura, intachable e intachable. Mientras nosotros caminamos, sea en momento de alegría y podamos dar gracias al Señor, podemos también caminar en tiempos de aflicción y dar gracias al Señor, actuando en una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Es un tiempo breve, dice su palabra. Cuando Job fue afligido, hubo impaciencia por parte de su esposa, que lo incitó a que maldijera a Dios. Pero Job se notó firme, paciente en el Señor, comprendiendo que el Señor es el Rey de todo, el que controla, el soberano, el que permite las cosas con un propósito. Y él sabía que si el Señor le había dado, el Señor le podía quitar. Y su nombre sería bendito por siempre, a pesar de las circunstancias. Porque déjame decirte algo, hermano, nosotros podemos caminar en nuestra vida y encontrar aflicción y puede cambiar el mundo entero, pero nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y eso debe de causar en nosotros alegría, paciencia, para que nosotros seamos perfectos y completos hasta que Cristo vuelva. Y esa es la intención en esta tarde, que podamos entender
que hay momentos en nuestra vida que vamos a ser afligidos, que vamos a encontrar dificultad. Y no te preocupes por buscar una respuesta, porque nosotros no vamos a poder entenderlo, escapa de nuestra comprensión, pero quien sí sabe es nuestro Dios, quien nos predestinó, quien nos llamó, quien nos salvó y quien hace que todas las cosas cooperen para bien. En eso nosotros debemos confiar. El apóstol Pablo nos anima a que podamos tener la misma actitud que tuvo Cristo, la misma actitud de obediencia. Él cargó nuestros pecados, Él sufrió, Él padeció, dice Isaías 53:6. Molido fue por nuestros pecados, pero Él fue paciente, obediente hasta la muerte. Vamos a Filipenses 2. Y ya con esto termino. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Filipenses 2, versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos ahora, hermanos, cierra tus ojos.